Hola a todos, nos volvemos a encontrar para seguir trabajando con la función cuadrática, ya dando los últimos pasos. Hasta ahora nos estaban dando la fórmula y a partir de la fórmula íbamos desarrollando todo el análisis de la función, todos sus elementos, todas sus partes. También nos daban gráficos y a partir de los gráficos respondíamos a las distintas cuestiones que nos iban preguntando. Pero, ¿qué sucede si nos dan el gráfico y tenemos que averiguar cuál es la fórmula de esa función cuadrática? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para entender cómo hacemos esto, cómo utilizando las distintas formas de representación de la fórmula cuadrática, polinómica, factorizada, canónica, vamos a poder encontrar cuál es la fórmula correspondiente. Supongamos que el gráfico del cual queremos averiguar esta fórmula es la que aparece en pantalla. Como vemos, tenemos algunos puntos característicos a la vista. Por ejemplo, una raíz que es -3, la otra raíz que es 1, el vértice que está en -1, -8. Tenemos la intersección con el eje de ordenadas en 0, -6. Todos estos datos nos van a servir para poder construir la fórmula de la función. En este caso tenemos información casi completa, por lo tanto va a ser bastante más simple de resolver. Vamos a ver dos opciones posibles con esta misma información para que vean que se obtiene la misma fórmula hecha de una manera o hecha de otra manera. Entonces ahí tenemos los datos que pudimos sacar del gráfico, las raíces en -3 y 1, el vértice en -1, -8 y además la intersección con el eje de ordenadas que es el punto 0, -6. Bien, si tenemos las raíces podemos utilizar la forma factorizada. Si tenemos el vértice podemos utilizar la forma canónica. Entonces vamos a utilizar cualquiera de las dos y ver comparativamente que el resultado al que llegamos es el mismo. Solamente que estará expresado de dos maneras distintas, ya que en un caso lo expresaremos en forma factorizada y en el otro caso en forma canónica. Recordemos entonces las dos formas de expresión, la factorizada y la canónica. Lo común a ambas siempre es este valor a, que ahora vamos a ver que vamos a tener que averiguarlo con los datos que tenemos. En el caso de la forma factorizada, reemplazamos las raíces por los valores que obtuvimos, por lo tanto nos va a quedar a por x más 3, porque sería menos 3, y x menos 1, ¿sí? Como vemos, este valor a no lo estamos teniendo y vamos a necesitarlo para que sea exactamente la fórmula del gráfico que vimos. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar otra información. ¿Cuál puede ser la otra información? El vértice, la intersección con el eje de ordenadas. Bueno, vamos a utilizar la intersección con el eje de ordenadas. Podríamos haber usado el vértice igual, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. Pero como después vamos a usar el vértice para el otro ejemplo, vamos a utilizar la intersección con el eje de ordenadas. Recuerden que este es un valor de x y este es un valor de y. Para este valor de x obtengo este valor de y. Por lo tanto, vamos a reemplazar el punto en la fórmula que acabamos de escribir. Y despejamos a. Y obtenemos que el valor de a que le correspondería a esta función es 2. Veamos qué sucede si trabajamos con la forma canónica. Reemplacemos los valores del vértice. Nos queda entonces f de x es igual a por x más 1, porque sería x menos menos 1, que menos 1 es el valor de x del vértice. Todo esto al cuadrado menos 8, que es el valor de y del vértice. Y vamos a hacer nuevamente el reemplazo como hicimos recién
de la intersección con el eje de ordenadas para averiguar el valor de A. Y observamos que al reemplazar y despejar volvemos a obtener el mismo valor de A. Quiere decir entonces que por los dos métodos llegamos al mismo valor de A, es decir que estamos representando a la misma fórmula o a la misma función cuadrática que está expresada de dos maneras distintas. Esto se puede verificar mejor si tomamos la expresión factorizada y distribuimos y llevamos a la forma polinómica, y lo hacemos también con la canónica, haciéndola el cuadrado del binomio, distributiva, restándole 8 y llevándola también a la función o a la forma polinómica. De esa manera veremos que las dos expresiones son equivalentes. Quiere decir que cualquiera de los dos métodos que usamos es válido para encontrar la fórmula de la función. No tiene por qué estar escrita en forma polinómica o factorizada o canónica en particular. Puede estar escrita de cualquiera de las tres maneras, porque recuerden que las tres formas son válidas para expresar una función cuadrática. Veamos otro ejemplo para seguir poniendo en claro esta situación. Observemos ahora este gráfico. En este gráfico no tenemos tantos puntos exactos como para darnos cuenta rápidamente diferentes opciones. Lo que sí tenemos claro es el vértice de la función que está en 1, 3. Tenemos la intersección con el eje de ordenadas que está en el punto 0, 2. Y tal vez algún otro punto, por ejemplo el punto menos 1,5 menos 3 o su simétrico en 3,5 y menos 3. Pero los que seguro estamos observando son el vértice y la intersección con el eje de ordenadas. Con esos dos valores ya podemos calcular nuestra fórmula de la función, porque el vértice nos va a permitir encontrar la forma canónica y con el punto extra vamos a poder averiguar el valor de A que necesitamos para encontrar la fórmula. Como dijimos entonces, tenemos el vértice en el punto 1, 3 y la intersección con el eje de ordenadas en el punto 0, 2. Escribamos entonces la forma canónica de esta función cuadrática. Nos queda entonces que f de x es igual a A por x menos 1, o sea, x menos la x del vértice, que es 1, más todo esto al cuadrado, más y del vértice, o sea, más 3, que es lo que el vértice o el punto del vértice nos estaba informando. Bien, y ahora averigüemos el valor de A. Para eso vamos a utilizar la intersección con el eje de ordenadas, el punto 0, 2. Al reemplazar nos encontramos que 2 es igual a A por 0 menos 1 todo al cuadrado más 3. Resolvemos y despejamos el valor de A. Y obtuvimos que A es igual a menos 1. Por lo tanto, la fórmula de la función quedaría expresada de la siguiente manera. F de x es igual a menos 1 por x menos 1 al cuadrado más 3. Si acá ponemos simplemente menos delante del paréntesis, también es equivalente. Recuerden que el 1 al multiplicar no es necesario escribirlo, si obviamente el signo menos. Entonces, resumiendo los dos ejemplos que vimos recién, si tenemos el vértice y otro punto, vamos a utilizar la forma canónica, y si tenemos las raíces y otro punto, vamos a usar la forma factorizada. En ambos casos, además del vértice o las raíces, necesitamos otro punto cualquiera. Puede ser la intersección con el eje de ordenadas o puede ser un punto cualquiera que no sea ni el vértice ni las raíces en cada uno de los casos. Es decir, que siempre necesito algo más aparte del vértice o las raíces. El vértice puede ir junto con las raíces, como el segundo punto. Las raíces pueden ir con el vértice, como ese otro punto. O puede ser, como dijimos antes, la intersección con el eje de ordenadas
o cualquier otro punto de la función. Y entonces usamos para cada caso el tipo de forma de la cuadrática que más se acomode a los datos que tenemos. De esta manera entonces podemos escribir la fórmula de una función cuadrática. Solo nos resta ver sistemas mixtos, o sea, sistemas de ecuaciones en donde vamos a trabajar con una función cuadrática y una función lineal, o también pueden ser dos funciones cuadráticas. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo video. Bueno, muchas gracias.